Mis hermanos, vamos a continuar entonces con la serie de Gálatas. Vamos a continuar con esta maravillosa serie, la cual hemos titulado Libertad en Cristo. No hay libertad más grande que la libertad que Cristo da. Libertad del pecado, libertad de la maldad, libertad de la condena. Y mis hermanos, es una libertad que sencillamente somos llamados a disfrutar. No libertad para pecar, sino libertad para vivir para la gloria de Dios. El pasaje que vamos a estudiar particularmente hoy se encuentra en el capítulo 5, versículos 7 al 10. Está en la Nueva Traducción Viviente. Dice entonces la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora con la ayuda de nuestro Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza, La fuente de la libertad. El pueblo judío tenía 3 fiestas fundamentales. Tenía muchas, pero 3 eran las más importantes. Que era la fiesta de la Pascua, donde se mataba el cordero de Pascua, que les recordaba que un día habían sido libertados de Egipto a través de una gran obra de Dios. La segunda fiesta que tenían era el día de Pentecostés, que les recordaba que Dios les había traído cosechas abundantes en una tierra que ellos ni siquiera habían sembrado, es decir, la tierra prometida. Y la tercera fiesta muy importante era la fiesta de los tabernáculos, que les recordaba que a pesar de que ahora estaban en una tierra que fluía leche y miel, un día habían tenido que vagar por un desierto en carpas, en tiendas, en tabernáculos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero utilizar esa tercera fiesta como una introducción a esta enseñanza, porque precisamente en esa tercera fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, había un ritual muy interesante, que era que traían agua de un estanque que había allí en Jerusalén que se llamaba el estanque de Siloé. Así que en la fiesta de los tabernáculos traían agua y la vertían en el templo en Jerusalén, recordando que allá en ese desierto Dios les había dado agua para beber y que Dios era la fuente de agua de vida eterna. Pero ¿saben qué es lo interesante? En la última fiesta o en esa fiesta, en la última fiesta que Jesucristo pudo estar, posiblemente es la última que pudo estar antes de que fuera a morir en la cruz. Jesucristo fue a esa fiesta. Jesucristo asistió a la fiesta duraba 8 días. Pero quiero ir a Juan capítulo 7, versículo 38, porque dice la palabra de Dios que en el último y gran día de esa fiesta, es decir, el más importante, Jesús dijo esto en voz alta: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué he traído este versículo y por qué estoy introduciendo esta enseñanza con este versículo, con este pasaje? En una fiesta religiosa, Jesucristo no les dijo, ustedes no son sino religiosos y son puras ceremonias. Era una ceremonia, les recuerdo, llevaban agua para representar que ellos eran saciados a través de Dios. Pero de cierta manera, ¿qué es lo que les está diciendo Cristo Jesús? Si quieren seguir haciendo esas ceremonias, adelante. Pero la realidad es que a menos que crean en mí, a menos que vengan a mí, nunca podrán experimentar realmente que esa sed será saciada. Tú puedes hacer todos los rituales religiosos que quieras, pero la realidad está en Cristo Jesús. Porque cuando empezamos a beber de Cristo Jesús, no necesitamos religiosidad. Entendemos que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y por qué lo digo, mis hermanos? Porque creo que esto es lo que Pablo nos ha venido enseñando en esta carta maravillosa de Gálatas. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, lo que nos da esa libertad, ese gozo, esa paz. Pero entonces Jesucristo dijo, el que crea en mí va a poder beber de un agua que es viva, que va a salir de su corazón. Pero a veces también me pregunto, ¿será que somos conscientes de qué se trata esa agua viva? Pues creo que es de lo que Pablo nos habla en este pasaje, es esa libertad que Cristo nos da. Es saber que en Él estamos seguros y confiados. Si tienes a Cristo, puedes estar tranquilo desde aquí hasta la eternidad. Él es la verdadera libertad. Por eso quiero que vayamos entonces al pasaje que acabamos de leer y veamos básicamente 2 puntos principales de lo que significa realmente la fuente de la libertad. Así como Jesucristo colocó
una analogía. Él es como una fuente de agua. Él es como un chorro de agua, digámoslo así. Más que un chorro, Él es la fuente de toda verdadera agua viva. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes de Cristo, aún de ti sale un río. Más que para estar esperando mucho de los demás, aún para bendecir a los demás. ¿Podemos ver la diferencia? Cuando tú entiendes que ya eres bendecido, cuando tú entiendes que ya eres hijo de Dios, que eres una persona salva, que eres una persona que tiene todos los privilegios en Dios por lo que Cristo hizo por ti, tú ya no andas buscando bendiciones, al contrario, tú te conviertes en una fuente hasta para bendecir a otros con la verdad de Cristo, con la palabra, con un abrazo, con una oración. Y mis hermanos, ¿por qué? Porque todo lo demás es religión. Es que no es lo que tú y yo hagamos, es lo que Él hizo por nosotros. Así que el primer punto que quiero que veamos es que la fuente de la libertad es Cristo, porque realmente ser libres es seguir a Cristo. Ser libres es seguir a Cristo, mis hermanos. El verdadero evangelio no es que sigas un grupo, no es que sigas a un hombre, no es que sigas una religión, es que sigas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Espero que ninguno de aquí esté siguiendo a Alex. Espero que ninguno sea seguidor de Alex, porque sencillamente yo quiero seguir a Cristo y lo que yo quiero es que ustedes sigan a Cristo. Entonces, ¿por qué Alex está allá de pie? No, no es para que me sigan a mí. Quiero compartirles que tanto ustedes como yo necesitamos seguir a Cristo. Nunca sigas hombres, nunca sigas movimientos, nunca sigas religiones, ni siquiera iglesias, porque iglesias somos tú y yo. Sigue a aquel a quien le pertenece la iglesia. Sigue a aquel que te compró en una cruz para llamarte su iglesia. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando. De hecho, fue tanto que Pablo enseñó en Galacia, les predicó y después siguió su viaje y dejó allá a los cristianos. Los cristianos no necesitaban a Pablo para ser salvos o para llegar al cielo. Cristo era el que los estaba guiando. Pero luego llegan hombres que dicen, tú necesitas esto, lo uno y lo otro. Tú necesitas una iglesia. No, tú no necesitas una iglesia. Cuando tú eres salvo, para ti es un deleite ser parte de un grupo de cristianos que estudian la palabra, pero que siguen a Cristo. Lo que tú necesitas es a Cristo todos los días de tu vida. Vamos a ver esto en los versículos 7 y 8, porque es el llamado constante de la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes corrían muy bien la carrera. El apóstol Pablo dice, en esta carrera, en este caminar cristiano, que ya lo vimos, que no es en esfuerzos, pero que Dios es el que nos da la fuerza para correr, para caminar con Él. Dice, ustedes corrían bien la carrera. Y hace una pregunta, ¿quién les impidió seguir la verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes confiaron en Cristo y ustedes sabían que Cristo los había tomado en sus manos y que Él los iba a llevar seguros. Si ustedes, mis hermanos, si ustedes están en Cristo, ¿sabe? Hay un versículo, no lo he traído allí, pero hay un versículo que dice que en este camino, por torpe que sea una persona, no se extravía. Mis hermanos, podemos ser las personas más ignorantes, podemos ser las personas que nos haga falta la mitad del cerebro. Y lo digo por mí, me puede faltar 3 tornillos de los 5 que dicen que tenemos, no lo sé. Pero si estoy en Cristo, Él me lleva seguro a la eternidad. Con Él no tengo pierde. Mis hermanos, y siempre aprovecho para decir esto, no porque quiera que no estén aquí. No saben cuánto los amamos, cuánto los extrañamos. Y yo le digo, Señor, préstame vida muchos años para compartir con mis hermanos aquí en esta tierra. Pero lo más glorioso es que sé que compartiré con ellos en la eternidad. Pero si tú no quieres estar aquí, no hay problema. Te extrañaremos, seguiremos orando por ti, pero este lugar no te salva. Alex no te salva, no sigas este lugar, no sigas a Alex. Sigue a Cristo. Si quieres estar con nosotros porque te gusta la palabra, porque te gusta nuestra compañía como hermanos, estas puertas están abiertas, las de este lugar y las desde nuestro corazón. Pero Pablo les dice, ustedes corrían bien la carrera, pero hubo alguien que les impidió. ¿Quién les impidió seguir la carrera? ¿Quién impide seguir la carrera? Cuando tú vives para Cristo, sigues a Cristo, conoces a Cristo, amas a Cristo y llega alguien y te dice que a ti te hace falta mucho. No, es que a ti todavía te hace falta esto y lo uno y lo otro. ¿Cuántas horas es que oras? Ay, no, yo solo oro 5 minutos. No, estás perdido. ¿Tú cuánta plata das? No, mis hermanos, no es por eso. Ustedes corrían bien la carrera. ¿Qué se sigue diciendo el versículo 8? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El que les está impidiendo seguir a ustedes la carrera no es Dios. Porque de hecho cuando Dios los llama, no es como los hombres. Los hombres te llaman y te amarran. Ya firmaste una tarjeta de membresía, te tienes que quedar aquí. Y donde tú te vayas de este lugar, te vas para el infierno. Donde tú te salgas de esta religión, te vas para el infierno. Es que esta es la verdad, aquí está la verdad. Donde te salgas de aquí, hay de ti. No, mis hermanos. Es Cristo.
Y tú te puedes ir de aquí, te puedes salir de donde quiera, pero en Cristo estás seguro. Y es lo que dice, mira, antes cuando Él te llama, cuando Cristo te llama, tú no experimentas cargas. Cuando los hombres te llaman, sí experimentas cargas. Cuando los hombres te comprometen, experimentas cargas. Pero cuando Dios te llama es a ser libre en Él, a caminar en Él, a descansar en Él. Claro, los hombres colocan es cargas porque nosotros necesitamos. Los hombres te colocan cargas porque, por supuesto, como yo necesito comer, entonces te saco el 10% de mi dinero. Y hay de ti si no diezmas porque te vas al infierno. Porque es que no diezmar es robarle a Dios y los ladrones no van al cielo. Pueden ver cómo se puede torcer la palabra de Dios y terminas con una carga que tú no eres capaz de llevar. No, mis hermanos, Dios no te pide dinero. Dios te dice es, cree en mí que te voy a llevar a una libertad. Y eso es lo que Pablo dice. A estos cristianos les estaban robando la libertad. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando Cristo nos invita a seguirlo a Él? Quiero ir a Mateo capítulo 10, versículos 28 al 30. Y es en el contexto. Le está hablando a personas que estaban en la religión. ¿Y saben qué les dice Jesús? Luego dijo Jesús, vengan a mí. ¿A dónde nos llama Jesús? ¿A qué lugar? A Él. Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Qué clase de cargas pesadas está hablando este texto? No, mis hermanos, no son los problemas y las dificultades que vivimos en esta vida, porque todos las vivimos. Yo antes interpretaba ese texto así y me preguntaba, yo decía, ¿será que Dios falla? ¿Será que la Biblia falla? Es que la Biblia dice que si yo voy a Jesús, Él me va a quitar todas las cargas. Y Él me va a quitar todos mis problemas y dificultades. No es lo que está diciendo el texto. Porque, mis hermanos, aunque allí no está, sino en el versículo siguiente, que es bien interesante, el descanso que Cristo ofrece es ¿para qué? Para el alma. Es para esas personas que están bajo la religión y que tienen que hacer, que tienen que caminar de rodillas. En estos días estaba viendo supuestamente un lugar muy sagrado donde hay unas escalas que tú tienes que subirlas de rodillas. No, mis hermanos, nos podemos pelar las rodillas, pero eso no hace nada. Eso es lo que hace la religión, lo que tú tienes que hacer. ¿Saben qué dice Jesús? Cuando tú vienes a mí, al contrario, si tú estás cansado, si tú miras el cielo y tú dices, pero ¿quién llegará al cielo? Es que, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Jesucristo dice, no, eso son cargas. Pero cuando tú vienes a mí, cuando tú tienes esa carga, yo te daré descanso. Versículo 29. Pónganse mi yugo. Quiero colocar la ilustración porque no sé si lo sepan algunos. Era un pedazo de madera que le colocaban antiguamente, o no sé si todavía, a los bueyes o a los mulos para que caminaran juntos. Un pedazo de madera para amarrar a dos animales para que araran juntos. ¿Qué significa eso? Que si te colocas eso, pues si el animal se colocaba eso, ¿qué pasaba si un animal echaba para allá y el otro para allá? No, no podían. Para donde echaba uno, echaba al otro. Para donde iba uno, iba al otro. ¿Y saben qué es lo interesante? En la antigüedad colocaban, ya bien fuera a un mulo o a un buey experimentado con un buey joven, para que el buey experimentado guiara al buey joven. Quizá el buey inexperto, el animal inexperto sintiendo eso, quería relinchar, quería irse, pero estaba amarrado al buey experto, así que araban juntos y hacían surcos derechitos. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Sí, yo quiero que ustedes se pongan un yugo, pero yo voy a ir con ustedes. Yo soy el que los voy a llevar de la mano. Yo los voy a guiar. Pónganse mi yugo. Dice, déjenme enseñarles. Qué increíble. Él es el que nos enseña porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Y entonces qué? Encontrarán descanso para el alma. Mi hermano, mi hermana, nunca pienses que estás solo. Nunca pienses que al final te vas a desviar porque hay uno que te ha tomado en sus brazos y Él nunca te va a dejar. Porque la carga que Él coloca no es pesada. No es cuánto oras, no es cuánto ayunas, no es cuánto das. Y no estoy diciendo que no ores. No estoy diciendo que no hagas cosas que son buenas. No te estoy diciendo que no leas la Biblia. Pero es aprender de Él. Es dejar que Él nos guíe, es dejar que Él nos enseñe. Él nos va a llevar por el camino derechito al cielo porque Él es Dios. Versículo 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Pero la religión hace todo lo contrario. La religión coloca una carga pesada. Con la religión tú nunca eres salvo. Con la religión siempre te hace falta. Con la religión tú siempre sientes que no eres suficiente. Mis hermanos, en la religión puedes ayunar 2 veces a la semana como los fariseos. En la religión puedes dar hasta el 20%, ya no das el diezmo, sino el veintiesmo. En la religión te puedes pelar las rodillas y orar 2, 3, 4 horas y siempre sientes que te hace falta, porque es lo que tú haces.
En la religión puedes ser el líder y en la religión te colocan a hacer de todo porque tú tienes que hacer méritos para ganar del cielo. Con Cristo es fácil. Con Cristo es libertad. De hecho, en uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia y más fuertes, en Mateo capítulo 23, todo ese pasaje Jesucristo lo usa para criticar a los líderes religiosos. ¿Qué dice Mateo 23:4? Le dijo a los líderes religiosos: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Si hay alguien que fue antirreligión, fue Jesucristo. Jesucristo enseña, la palabra de Dios enseña, la religión no hace nada por ti, te coloca cargas. Mis hermanos, si tú sientes cargas, si tú sientes opresión bajo la religión, vuelvo y digo, ¿en qué contexto se está diciendo esto? Si hoy te murieras, o si hoy muriera, o si hoy viniera el Señor, ¿te vas con Él? Sí. Ay, ¿por qué? ¿Porque eres el mejor? No, porque es que el que me lleva es Cristo. Es que Él viene es por mí. No porque yo sea el mejor. Tú, si has creído en Cristo, te vas con Él. No porque seas la mejor persona del mundo, sino porque Él es el que nos está llevando en sus brazos. Ay, no, qué miedo que no venga Cristo Jesús, porque es que no, a mí me hace falta mucho. Anoche me enojé con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Bueno, si te enojaste y Dios te dio vida, reconcíliate y sigue adelante, pero mis hermanos, no es por lo que hacemos, es por lo que Él hizo por nosotros. Por eso que dice el Señor Jesucristo, la religión aplasta a la gente, la aplasta. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús lo dijo: mis ovejas. ¿Tú eres oveja de quién? Espero que sí, no de Alex. Yo también soy oveja de Cristo. Tú eres oveja. Mis ovejas, dijo Cristo Jesús, escuchan mi voz. Por eso hoy no queremos escuchar a Alex, queremos escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y de quién nos habla la palabra de Dios? De Cristo. Yo las conozco. Cristo sabe quiénes son sus ovejas. Mis hermanos, yo podría aquí ligarlos y decirles: ustedes tienen que quedarse aquí. Puede ser que ustedes se queden aquí, pero al final puede ser que haya personas aquí que se quedan aquí y no son de Cristo. O puede ser que haya personas que están aquí y son de Cristo. Espero que todos seamos de Cristo. Pero ¿qué sabemos nosotros dónde más tiene Dios sus ovejas? Por eso ningún hombre es dueño de las ovejas. Hay uno que es el dueño de las ovejas, Cristo. Y escuchan la voz de Cristo. Yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Ellas me siguen. ¿A quién está siguiendo? Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Con Él no te pierdes. Con Él es fácil. Con Él es libertad. ¿Alguna vez les pasó a ustedes? No sé, a mí me pasó. De hecho, hay un episodio que fue bien traumático en mi vida. Cuando tenía 5 años nos fuimos a vivir a Bogotá. Y mis papás se me escondieron en la Plaza de Bolívar, que se llama, donde están las palomas. Se me escondieron. Ustedes no se imaginan el pánico que yo sentí cuando me sentí solo y perdido. Sí, eso no se hace. ¿Alguna vez a usted le pasó sentirse solo, perdido en un lugar donde no sabe? Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así, mis hermanos. Cristo no te deja, Cristo no te abandona. Con Él nunca te sientes perdido. Cuando tú lo miras a Él, cuando colocas tu confianza en Él, nunca te perderás, porque en Él estás seguro. Así que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sigue a Cristo, en Él encuentras libertad, no cargas. En Él encuentras libertad, no religiosidad. Por eso el segundo punto que quiero que veamos es que confía en Él. Confía en Él. Simple, descansa en Él. Cuando yo miro esto, yo digo: Jesucristo realmente sí es la fuente de la libertad. Mis hermanos, cuando Dios me permitió entender esto, ¡ay, qué descanso tan grande! Yo no necesito ser pastor para ser salvo. Yo no necesito predicar. Predicar no me hace mejor que ustedes. Es más, yo no necesito hacer nada, pero cuando hacemos estas cosas, las hacemos es porque nos nace del corazón. Yo amo compartir la palabra de Dios con ustedes. No porque Dios me vaya a dar un lugar mejor en el cielo. Al contrario, posiblemente te lo dé hasta a ti y me gozaré contigo. Porque es que el mejor lugar en el cielo es el mismo lugar que podemos tener aquí, con Cristo. Y allá todos vamos a estar con Cristo. Por eso, mis hermanos, sigue a Cristo. ¿Y cómo lo seguimos? Confiando en Él, porque no es lo que hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Veamos lo que dicen los versículos 10, 9 y 10. Y allí está, una palabra muy fuerte. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Este versículo puede ser que para nosotros sea un poquito, no tenga mucho contexto. Yo se los puedo decir con seguridad y confianza porque cuando tenía 19 años trabajé panadería. Y es evidente, le colocas un poquito de levadura a la masa y la impregna toda. La impregna toda.
Pero para este contexto era muy fácil porque en la antigüedad la comida básica era el pan. Y no lo ibas a comprar a la panadería. No habían panaderos. Todo el mundo hacía el pan en su casa. Así que esta enseñanza la conocía todo el mundo. No sé, quizá para algunos esto sea extraño. Levadura, ¿qué es eso? ¿Y cómo así que la masa? Vuelvo y digo, pero espero que podamos comprenderlo. Es un ingrediente que se le echa a la masa para que el pan se ponga así esponjado. Y le echas un pedacito y la impregnó toda. Quizá muchos sí lo sepan, pero quizá alguien no lo sepa. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Miren, esa falsa enseñanza de que tú tienes que hacer, de que tú te tienes que esforzar, que es en tus fuerzas, que es en tus méritos, así sea poquito, así sea un poquitico. ¿Sabe qué pasa cuando hay falsa enseñanza, así sea un poquito? Lo daña todo, lo impregna todo. Mis hermanos, nunca busquemos en un lugar, en una iglesia, personas perfectas. Eso es verdad, porque todos somos imperfectos, todos estamos siendo perfeccionados. Pero sí te lo suplico, busca enseñanza verdadera. Busca enseñanza fiel a la palabra de Dios. Que lo más importante para ti, más que venir a un lugar, y si te gusta la música, a mí me encanta. Y si te gustan otras cosas de la iglesia, a mí me encantan muchas cosas que se pueden vivir en la iglesia. Pero lo más importante de estar aquí reunidos es la palabra. Porque ¿de qué nos sirve tener ministerios espectaculares? ¿De qué nos sirve tener un grupo de alabanza increíble que toque como los ángeles y que cante como las sirenas que encantan? Si no tenemos la palabra. Mis hermanos, solo un poquito de falsa enseñanza lo daña todo. Lo daña todo. Pero ¿qué dice el versículo 10? Qué hermoso. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Al final, aun aunque haya cristianos en medio de falsas enseñanzas, cuando una persona le pertenece a Cristo, tarde o temprano, y creo que más temprano que tarde, Cristo le dejará ver que está bajo falsas enseñanzas y lo llevará a conocer la verdad en Cristo para que experimente verdadera libertad. Por eso sigamos orando para aquellos que pueden estar aún cautivos bajo la religiosidad, porque si hay allí ovejas tarde o temprano, Cristo los guardará de creer falsas enseñanzas. Por eso puedes estar seguro, puedes estar confiado. Y aquí es donde quiero decirlo. ¿Cuál es la mejor manera, mis hermanos? Porque al principio oramos, cuando estaba estudiando esta palabra, oraba. Cuando estaba armando el bosquejo, oraba, Señor, que no sea lo que yo entiendo en el texto, sino que sea lo que el texto dice. Mis hermanos, para mí esta es la oración más importante. Y la repito una y mil veces, Señor, por favor, no permitas que me desvíe de tu palabra porque tu palabra lo dice. No permitas que le enseñe falsas enseñanzas a mis hermanos, porque sé que me condenarás por eso. Pero Señor, descanso y confío en ti. Y es más, Señor, si nos estamos desviando, corrígenos. Mis hermanos, se los digo con todo mi corazón. Para mí la parte más importante siempre será la enseñanza de la palabra de Dios. Aparte de eso, porque soy el que predico. Pero mis hermanos, lo más hermoso es que Pablo dice allí claramente, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Aunque estuviéramos guiados en el error, o estuviéramos siendo llevados por el error, tarde o temprano Cristo tomará esa ovejita y se la llevará para su redil, con verdadera enseñanza. Pero aquí es donde viene la parte más fuerte que me parece a mí. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Y en el idioma original, la palabra literal está allí, juzgar, y se da la idea, no solamente que a esa persona le va a ir mal aquí, porque hay muchos que pueden enseñar erróneamente y vivir aquí como ricos, como millonarios. Está hablando del juicio eterno. Y mis hermanos, ahí es donde tengo que decir, ay, mi hermano, mi hermana, nunca se sienta mal por estar allí en una silla, en una banca, porque aunque muchos líderes te hagan sentir que eres menos porque no estás en una plataforma, en un púlpito, en liderazgo, no, mi hermano, no, mi hermana, confía en Cristo. Sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque ay de mí, donde les enseñe algo que no sea verdad. Puede ser que aquí parte sin novedad, pero un día estaré delante de Dios. Y no importa quién sea, Dios me va a juzgar. Dios me va a juzgar. Por eso, mis hermanos, yo los quiero a ustedes con mi corazón, pero no los quiero a ustedes. ¿A qué me refiero? Les quiero aclarar esta frase. Porque he dicho esta frase para captar su atención. Yo los quiero, pero no los quiero. Yo los quiero con mi corazón, con amor, pero no los quiero para mí. No me quiero adueñar de ustedes. Quiero que Cristo sea su dueño. Quiero que Cristo sea al que ustedes estén siguiendo y en el que estén confiando. Porque aun si aquí estuviéramos enseñando mal, tarde o temprano Cristo les dejará ver esa falsa enseñanza y los guiará siempre a la verdad. Él es el que nos guía a toda la verdad a través de su Espíritu. Pero ruego a Dios, y es siempre mi oración,
Y espero que también sea tu oración, que en este lugar siempre prediquemos la palabra de Dios con fidelidad. No vas a encontrar iglesia perfecta con personas perfectas porque todos somos imperfectos, pero sí debemos luchar porque la iglesia, porque la congregación, porque donde se predique la palabra sea la fidelidad de la palabra de Dios como es. Porque mis hermanos, hay un día del juicio, hay un día del juicio. Por eso, gracias a Dios, he entendido que ya no es mi trabajo ponerme a criticar a los que están enseñando mal. No es mi trabajo ponerme a criticar a los predicadores de YouTube que se colocan títulos famosos y que son multimillonarios. Eso a mí no me da ni me quita. Mejor debo preocuparme por estudiar la palabra para que cuando me pare aquí enfrente de ustedes predique la palabra de Dios como es y seamos edificados y pueda un día escuchar esas palabras de Cristo Jesús. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Mis hermanos, ¿qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Desde Proverbios, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios lo enseña claramente. Confía en el Señor. ¿Confía en quién? En el Señor. Con todo tu corazón. Y allí dice, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Alguna vez nos ha pasado que hemos pensado que ese es el camino correcto? Nos dejamos llevar por nuestro entendimiento, nuestro instinto. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? No lo hagas. No creas que es tu instinto, no creas que es tu emoción. Mejor confía en el Señor. Confía en el Señor. No dependas de tu entendimiento, no dependas de cuánto sabes. Mis hermanos, se los digo con todo mi corazón. Aquí estoy predicando porque estoy confiando en el Señor. Yo no les estoy predicando porque yo soy el más torpe de todos, porque yo soy el más ignorante de todos. Pero sé que hay uno que nos puede dar sabiduría e inteligencia. Cuando estoy estudiando la palabra, oro, Señor, abre mi mente, mi corazón, porque si tú no guías mi vida, mi entendimiento para predicar la palabra, voy a salir allá con una sarta de disparates y de mentiras y me vas a juzgar. Prefiero quedarme sentado, prefiero que sea otro el que predica, pero Señor, yo quiero confiar en que tú nos guiarás a la verdad. Y sé que Dios los guiará a cada uno de ustedes. Confíen en Cristo, sigan a Cristo. Sigue diciendo el versículo 6, busca su voluntad. ¿Será que es que estoy ante una decisión, no sé qué decisión tomar? No, busca su voluntad en todo lo que hagas. No importa si estás seguro de ese camino, no, dile, Señor, pero yo puedo estar seguro porque estoy pensando en mi propio entendimiento. Mis hermanos, esto no es libertad. Saber que en todo lo que somos y hacemos podemos decirle, Señor, guía mis pasos. Señor, si me tienes que corregir, corrígeme. Es más, Señor, si me tienes que disciplinar, disciplíname porque sé que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Mis hermanos, qué diferente es la vida cristiana. Ahora yo hago la pregunta, ¿esto cuándo se vive? En esta hora que estamos aquí los domingos en la mañana. Esto se vive todos los días. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahora, si aún, y estoy convencido, si aún en las cosas cotidianas le podemos decir, Señor, voy a hacer ese negocio, guíame si ese negocio es correcto, si es sabio. Si eres soltera, si eres soltero y te quieres casar, Señor, guíame a ver si esta es la persona que conviene para mi vida. Si aún esas cosas las colocamos en las manos de Dios y sabemos que Él nos va a guiar, nos va a dar dirección, ¿creen ustedes que a lo más importante que es la eternidad, llegar al cielo, nos va a dejar solos? Él nos ha tomado en sus manos, por eso confiemos en Él. Él nos va a mostrar el camino. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, Jesucristo dijo esto. Todo el que escucha mi enseñanza, ¿la enseñanza de quién? De Cristo. Y la sigue, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Edifica tu vida, edifica tu casa sobre Cristo. Y es lo que queremos hacer. Por eso, mis hermanos, aquí siempre queremos hablarte de Cristo y solo de Cristo. Porque en Él es en quien debemos edificar nuestra vida. Él es la roca sólida en quien podemos estar seguros. Pero ¿qué dice el versículo 25? Aunque llueva a cántaros. ¿Qué significa eso? ¿Significa como muchos te dicen que si crees en Cristo que no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades? No, Jesucristo dijo, imagina que tu vida es como una casa. Si la edificas en mí, es como si la edificaras en un fundamento sólido, inamovible, en una roca. Pero eso no significa que no va a llover a cántaros. Eso no significa que no pueda suceder esto y que suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa. ¿Eso qué significa? Problemas, dificultades, quizá una enfermedad, quizá una situación difícil. ¿Quién no las vive? Por más cristianos que sea. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si esa casa está construida sobre la roca que es Cristo, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca.
Lo más seguro que tenemos, o el más seguro que tenemos, se llama Cristo Jesús. Por eso en Colosenses capítulo 2, en el versículo 8, el apóstol Pablo dijo estas palabras: no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Hay mucho por ahí que se hace llamar cristiano y no es más que filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento ¿qué? Humano y de los poderes espirituales de este mundo. No hay nada más demoníaco que una falsa enseñanza. Esto nace del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de ¿quién? De Cristo. Cuando Cristo no es el centro, cuando la enseñanza no es acerca de Cristo Jesús, por más bonito que parezca, no son más que disparates elocuentes, no son más que filosofías huecas. Por eso todo verdadero cristiano quiere escuchar es de Cristo, porque en Él es en quien edificamos nuestra vida. Es a Él a quien queremos seguir. ¿Yo para qué les quiero hablar de alguien más? ¿Yo para qué les quiero hablar de mí? Venir aquí a contarles todas mis historias y mis anécdotas y todo lo que yo soy y todo lo que yo hago para que termines siguiéndome a mí. Yo quiero hablarte de Cristo porque yo estoy siguiendo a Cristo y espero que tú estés siguiendo a Cristo. Y estés confiando en Cristo. En Hechos capítulo 17, versículo 11, el apóstol Pablo dijo esto. O bueno, la palabra de Dios mejor dice, porque esto le sucedió a Pablo, pero no lo dice Pablo, esto lo dice Lucas. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Los quiero colocar en contexto. ¿Por qué dice que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica? En un momento vamos a ir allí. Pero ¿qué pasó? Pablo fue a Tesalónica y predicó. Y cuando Pablo predicó en Tesalónica, lo sacaron a pedradas. No aceptaron lo que Pablo dijo. Pero luego Pablo se fue a Berea. ¿Qué pasó en Berea? Pablo predicó. Los de Berea no sacaron a Pablo a pedradas, sino que ¿qué dice la palabra de Dios? Me encanta cómo dice esta traducción. En el idioma original o la Reina Valera dice eran más nobles. Aquí dice tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Escucharon la palabra, los emocionó. Sí, las emociones no son pecado, las emociones no son malas. ¿Pero qué hicieron? Uy, esa enseñanza como estuvo. Yo sentí hasta cosquillas, sentí una cosa, no, esa enseñanza, mejor dicho, hasta me dieron ganas de llorar. Bien, pero ¿qué hacían los de Berea? Día tras día examinaban las escrituras, es decir, la palabra de Dios, para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Nos visitó un apóstol, el apóstol Pablo. No importa si es apóstol, no importa quién sea, ve a tu casa. No importa si lloraste, no importa si te emocionaste, no importa si sentiste que te ibas a ir para el cielo en ese momento, ve a tu casa, examina las escrituras a ver si lo que te dijeron es verdad. Por favor, hazlo por el bien de tu propia alma. Porque allá en Tesalónica unos cuantos creyeron. Y después Pablo les envió una carta y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, y es la única referencia que he traído en traducción al lenguaje actual porque me gustó mucho cómo lo dice esta traducción. El apóstol Pablo les envió una carta a los tesalonicenses posiblemente 1 o 2 meses después de haber estado en Tesalónica, a los creyentes que estaban allá. ¿Y qué les dice Pablo a los tesalonicenses? Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice eso. Escucha a los predicadores si quieres en la radio, si quieres, escucha a los predicadores de la internet, no importa. A mí personalmente no me da temor de eso, ¿cierto? Pues si estamos predicando la palabra de Dios y ellos también, gloria a Dios, y ahí nos complementamos y ahí crecemos juntos. Pero examínalo todo, ponlo todo a prueba y quédate nada más con lo bueno. Pero te lo puedo asegurar, lo bueno es Cristo. Lo bueno es Cristo. Por eso volviendo a ese pasaje de Juan capítulo 10, donde Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué sigue diciendo los versículos 28 y 29? Quiero volver a ese pasaje, les doy vida eterna. Cuando Cristo te toma en sus manos, cuando tú descansas y confías en Cristo, ¿qué te da Cristo? Vida eterna. Y nunca perecerán. ¿En las manos de Cristo se podrá perder alguien? Nadie. Nadie. Cuando tú confías es en ti. Cuando tú confías es en tu religión, en tu denominación, en los hombres. Ahí sí, perdidos, bien perdidos. Pero cuando estamos en las manos de Cristo, Él nos da vida eterna, nunca pereceremos, nadie puede quitármelas. Está hablando de sus ovejas. ¿Por qué? Versículo 29, porque mi Padre me las ha dado. Cuando miro esto digo, gracias Dios.
Yo era una oveja perdida. La oveja no busca al pastor. Si el pastor se va, la oveja termina perdida. Pero fue el pastor quien vino a buscarnos. El Padre nos ha regalado como un obsequio precioso para Cristo, para su amado Hijo, porque mi Padre me las ha dado. ¿No te sientes libre con esta verdad maravillosa? Y Él es más poderoso que todos. Qué verdad tan increíble. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Cree en Él y nadie te va a arrebatar, nadie te va a quitar de sus manos. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Estás convencido de eso? Espero que Dios te convenza. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ni la muerte ni la vida. Aunque nos muriéramos, nada de eso nos separa del amor de Dios. Pero allí está muy claro, ni ángeles ni demonios. ¿Cuánta gente hasta cristiana vive confiando en los ángeles o vive llena de temor por los demonios? No, mis hermanos, cuando uno entiende esto no se le quita todo miedo. Estoy en las manos de Dios. Pero también, ¿qué dice? Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Como cristianos puede ser que a veces tengamos temores, preocupaciones, pero nada nos separa del amor de Dios. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Yo creo que el infierno es real, pero cuando tú estás en Cristo, ni el infierno ya. Pero ¿cuántos cristianos los mantienen amedrentados? Que si no diezmas te vas para el infierno. Que si te sales de esta iglesia te vas para el infierno. Que si no haces esto... O sea, los que van para el infierno son los que no creen en Dios y los que rechazan la verdad de Dios. Los que sencillamente van a vivir eternamente separados de Dios porque nunca quisieron estar con Dios. Pero tú y yo queremos a Cristo, amamos a Cristo, lo anhelamos, deseamos que Él venga. Pablo dice, yo estoy convencido que ni el infierno te puede separar del amor de Dios. Versículo 39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando yo miro esto, siento una paz, siento una libertad, una seguridad y espero que tú también la sientas. Estás en Cristo, estás seguro. Síguelo a Él, confía en Él. De hecho, Salmos, capítulo 23, versículos 3 y 4, y con este pasaje quiero terminar. Ese hermoso salmo que hasta no sabemos de memoria. El Señor es mi pastor. ¿El Señor es mi pastor qué? Es verdad. Entonces, ¿por qué tendríamos que vivir llenos de temor, de angustia? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero los versículos 3 y 4 particularmente dicen esto. Él, cuando tú eres una oveja de Cristo, Él renueva mis fuerzas. Eso significa que como cristianos a veces no nos sentimos débiles. Claro, pero Él renueva tus fuerzas. Me guía por sendas correctas. Podemos ver que ¿quién es el que nos guía? Él. Y así da honra a su nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Esa parte final podríamos hacer toda una enseñanza de esa parte final. Es que cuando Él nos ha tomado en sus manos, Él dice, yo no voy a dejar que una oveja se me pierda. Es que ya no está en nuestras manos, estás en las manos de Él. ¿Se imaginan ustedes un día que llegue allá el diablo y le diga a Dios, mira a todos los que se te perdieron? ¿Será que eso es verdad? Por favor, si el mismo diablo fue creado por Dios. Imagínense el infierno, que interesantemente el infierno es una realidad. Que el infierno un día le diga a Dios, mira a todos los que tengo aquí en mi poder, no pudiste con ellos. No, mis hermanos, es que es la honra de Dios. Los que Él ha tomado en sus manos nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar. Él los va a sostener hasta el final, versículo 4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, y de hecho aquí esta versión lo suavizó, nos lo sabemos en Reina Valera, aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque pase dificultades, la Biblia no dice que no vamos a vivir momentos difíciles en esta tierra, pero no importa lo que pase, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Pregunto entonces, mis hermanos, cuando tú entiendes esto, cuando Dios abre tu corazón para entender esto, ¿entiendes que la fuente de la libertad es Cristo y que en Él puedes descansar? Si tú estás en Cristo, puedes estar tranquilo, confiado. ¿Cierto que sí? Si estás siguiendo a Cristo, no te vas a desviar nunca, porque Él te ha tomado en sus manos y te guiará hasta el final. Sencillamente quisiera terminar diciendo esto. ¿Necesitas correr? Él corre contigo. ¿Necesitas fuerzas? Él te da fuerzas. ¿Necesitas aprender algo? Él te enseña. ¿Necesitas dirección? Él te guía. Mis hermanos, ¿necesitas disciplina? Él te corrige. Lo hace con amor, pero te corrige. ¿Qué necesitas? Para llegar seguro a la eternidad, para caminar confiado y tranquilo, mirar a Cristo.
descansar en Él. Qué libertad tan grande. Ruego a Dios que esa libertad la experimentes en tu vida, en tu corazón. Oremos a Dios para que si esto no fuera real en nuestras vidas, hoy experimentemos esa libertad. Y si la hemos experimentado, que sigamos esta vida cristiana en la libertad de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre Celestial, eterno Dios, infinitas gracias por esta verdad de tu palabra. Gracias por recordarnos hoy que en Cristo estamos seguros, que Cristo es la fuente de la libertad. Que aunque alguien quisiera confundirnos, gracias por recordarnos que tú nos guiarás a toda la verdad. Aún quiero en esta hora pedirte, Padre, para que mi vida, Señor, y la vida de todos aquellos que predican tu palabra sea guiada por tu Espíritu, Señor, y que nos permita siempre no solamente ser guiados en la verdad, sino que ya que nos permites compartir tu verdad, que siempre, Señor, seamos fieles a esta verdad. Padre Celestial, permítenos cada día ser edificados en esta libertad maravillosa. Que siempre podamos descansar en Cristo, que podamos mirar a Cristo, confiar en Cristo, saber que es a Él a quien debemos seguir. Padre Santo, que en nuestros corazones este sea el deseo más profundo de nuestra alma, que podamos entender que no es una iglesia, que no es un lugar, que no es una religión, que no es un nombre, que no es un liderazgo, que es Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, el que nos ha salvado y que nos ha tomado en sus manos poderosas. Padre, que esta verdad nos liberte todos los días, que si lo has hecho, que esto sea real. Si hay una persona aquí, Señor, que no ha experimentado esta libertad, o si alguien ha de escuchar esta enseñanza, Señor, que pueda experimentar este gozo, esta paz, esta libertad, saber que en las manos de Cristo hay dirección, hay fuerzas, allí hay descanso para el alma, que podamos experimentar esta libertad hoy y siempre, todos los días, que crezcamos en esta libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos nuevamente estar aquí congregados con nuestros hermanos. Y permite, Señor, que este tiempo siga siendo muy especial para nuestras vidas, en la gracia bendita que tú nos has regalado en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. En Jesús. Amén y amén.